Mira una calle cualquiera de la ciudad en hora punta. Los rostros tensos. Los pasos apresurados. Las miradas clavadas en pantallas que nunca duermen. Escucha el ritmo jadeante de las notificaciones, el zumbido constante de las máquinas, el tic-tac invisible que acelera nuestras vidas. Vivimos en una época que ha convertido la velocidad en una virtud suprema. Todo debe ser inmediato. Todo debe responder ya. Todo debe avanzar sin pausa. Pero detente un momento. Respira. Y pregúntate algo simple, pero incómodo. ¿De verdad estamos viviendo más porque vamos más rápido? ¿O solo estamos pasando más deprisa por nuestra propia vida? Nuestra civilización ha aprendido a detestar la espera. El espacio entre dos acciones se ha reducido hasta casi desaparecer. El silencio se ha vuelto sospechoso. El tiempo parece contraerse como si fuera un obstáculo que hay que vencer. Más rápido producir. Más rápido consumir. Más rápido responder. Más rápido vivir. Y sin darnos cuenta, hemos empezado a confundir movimiento con sentido, urgencia con importancia, aceleración con progreso. Esta carrera constante nos ha traído avances impresionantes, comodidades que nuestros antepasados jamás habrían imaginado. Pero el precio empieza a hacerse visible. Cuerpos agotados. Mentes agitadas. Relaciones frágiles. Una sensación persistente de no llegar nunca, aunque no sepamos exactamente a dónde vamos. En este mundo, la velocidad se ha convertido en un ídolo silencioso. Los relojes dictan nuestros pasos. Las pantallas capturan nuestra atención. Corremos creyendo que cuanto más rápido vayamos, más intensamente viviremos. Sin embargo, algo esencial se nos escapa en esa prisa permanente. Algo simple, pero profundo. Algo que no se deja apresurar. Este video no es una invitación a huir del mundo ni a rechazar el progreso. Es una invitación más sutil y más radical. Una invitación a cuestionar el ritmo que gobierna nuestras vidas. A recordar una sabiduría antigua que comprendía algo que hoy hemos olvidado. Que no todo lo valioso nace de la velocidad. Que no todo lo verdadero responde a la urgencia. A lo largo de este viaje, exploraremos una enseñanza milenaria que nos propone otra relación con el tiempo, con la acción y con nosotros mismos. Una enseñanza que no grita, no empuja, no acelera. Simplemente espera. Porque tal vez, solo tal vez, para avanzar de verdad, primero tengamos que aprender a ralentizar, sin miedo, sin culpa, sin la necesidad constante de llegar antes que los demás. Aquí comienza ese aprendizaje silencioso y necesario hoy. La velocidad no es solo un hábito moderno. Se ha convertido en un criterio de valor. En nuestras sociedades, ir rápido es sinónimo de ser importante, de ser eficaz, de estar vivo. Quien se detiene parece sospechoso. Quien duda parece débil. Quien ralentiza corre el riesgo de ser considerado irrelevante. Así, sin darnos cuenta, hemos elevado la velocidad al rango de ídolo invisible que organiza nuestras prioridades, nuestros horarios y hasta nuestra manera de pensar. Desde muy temprano aprendemos que el tiempo es algo que hay que ahorrar, dominar, optimizar. Los relojes no solo miden las horas, las gobiernan. Las agendas se llenan. Los días se fragmentan en tareas. Cada instante debe justificar su existencia produciendo algo tangible. Y cuando no lo hace, aparece la culpa. La sensación de estar perdiendo el tiempo. Como si el tiempo fuera un enemigo al que hay que vencer antes de que nos alcance. En este culto a la rapidez, hemos confundido velocidad con valor. Precipitación con importancia. Movimiento con sentido. Pero moverse mucho no significa avanzar. Acelerar no garantiza llegar a un lugar que valga la pena. Sin embargo, seguimos corriendo, no siempre porque sepamos hacia dónde, sino porque detenernos nos enfrenta a un vacío que no sabemos habitar. La tecnología ha amplificado este fenómeno. Todo es instantáneo. Mensajes, respuestas, imágenes, estímulos. La espera se ha vuelto intolerable. Un segundo de carga parece una eternidad. El silencio entre dos notificaciones genera inquietud. Nuestro sistema nervioso se ha acostumbrado a una estimulación constante que no deja espacio para la integración ni para el reposo. Vivimos reaccionando más que eligiendo. Y en esa reacción continua, algo profundo se erosiona. La atención se dispersa. La presencia se fragmenta. Estamos físicamente en un lugar, mentalmente en otro, emocionalmente en varios a la vez.
Esta disociación permanente produce cansancio, incluso cuando no hacemos nada aparentemente agotador. No es el esfuerzo lo que nos consume, es la falta de ritmo. La velocidad promete intensidad, pero entrega superficialidad. Promete eficiencia, pero produce desgaste. Promete control, pero genera ansiedad. Cuanto más intentamos dominar el tiempo, más sentimos que se nos escapa. Y cuanto más rápido vamos, menos capaces somos de percibir lo que realmente importa. Los matices. Las transiciones. Los silencios donde la vida se asienta. Lo más inquietante es que este ídolo no exige devoción consciente. No pide templos ni rituales visibles. Se infiltra en nuestras rutinas diarias, en nuestra manera de hablar, en la forma en que medimos el éxito. Todo debe ser rápido, inmediato, escalable. Incluso el descanso debe ser productivo. Incluso la calma debe tener un objetivo, una utilidad, una justificación externa. Pero cuando la velocidad se convierte en el valor supremo, todo lo que requiere tiempo se devalúa. La escucha profunda. El aprendizaje real. La maduración interior. Las relaciones auténticas. Nada de eso florece bajo presión constante. Nada de eso obedece a la urgencia. Y, sin embargo, son precisamente esas dimensiones las que dan densidad y sentido a una vida humana. Tal vez el problema no sea que vayamos rápido, sino que ya no sepamos por qué vamos rápido. Tal vez hemos olvidado que el ritmo no es una carrera, sino una danza. Y que cuando la música se acelera sin descanso, el cuerpo termina rompiéndose, pidiendo una pausa que ya no sabemos concedernos. Observa la naturaleza con atención y verás algo que nuestro mundo moderno parece haber olvidado. Nada se apresura. Nada fuerza su propio ritmo. El árbol no se impacienta por crecer. La flor no se abre antes de tiempo. El río no corre más rápido porque alguien lo exija. Y, sin embargo, todo se cumple. Todo llega. Todo madura cuando está listo. Piensa en la tortuga que avanza lentamente bajo el peso de su caparazón. No compite con la liebre. No acelera para demostrar nada. Sigue su propio paso, constante, silencioso, y llega. No porque sea más rápida, sino porque es fiel a su ritmo. La naturaleza no celebra la velocidad. Celebra la continuidad. Celebra la armonía entre el movimiento y el tiempo. Cada estación tiene su lugar. El invierno no intenta convertirse en primavera antes de tiempo. El verano no se prolonga por ambición. Hay un orden invisible que no necesita ser empujado. La semilla permanece enterrada en la oscuridad durante semanas, incluso meses, sin dar señales de vida. Pero en ese aparente inmovilismo, algo esencial se prepara. Forzarla a salir antes sería condenarla. Y, sin embargo, nosotros hemos aprendido a desconfiar de estos tiempos lentos. Nos incomoda lo que no produce resultados inmediatos. Nos inquieta lo que no se puede medir rápido. Queremos flores sin espera, frutos sin maduración, respuestas sin silencio. Hemos olvidado que lo vivo necesita duración, no prisa. Las antiguas enseñanzas taoístas observaron este ritmo natural con una atención profunda. Comprendieron que la vida no avanza en línea recta, sino en ciclos. Crecimiento, pausa, integración, acción, reposo, renovación. Cuando intentamos romper este equilibrio, algo se desajusta. No solo en la naturaleza, también en nosotros. Hay una antigua parábola que habla de un hombre impaciente que tiraba de los tallos de sus plantas para que crecieran más rápido. Al final, las plantas murieron. No por falta de cuidado, sino por exceso de intervención. Esta historia sencilla encierra una verdad esencial. Forzar el curso de las cosas es alejarnos de su naturaleza profunda. Ralentizar, en este sentido, no es retroceder. Es volver a escuchar. Es recordar que cada proceso tiene su propio tiempo interno. Nuestro cuerpo lo sabe. Nuestra mente lo sabe. Pero hemos aprendido a ignorar sus señales. El cansancio, la confusión, la pérdida de sentido no son fallos personales. Son advertencias de un ritmo quebrado. Cuando aceptamos el tempo natural, algo se relaja. Dejamos de luchar contra el tiempo y empezamos a caminar con él. La comparación constante pierde fuerza. La urgencia se disuelve. Aparece una forma de confianza silenciosa. La confianza de que no todo necesita ser empujado para existir. La naturaleza no es pasiva, pero tampoco es agresiva. Actúa cuando es el momento. Se repliega cuando es necesario. El agua no se precipita, pero nunca se detiene. Encuentra su camino rodeando los obstáculos,
no chocando contra ellos. En esa suavidad hay una fuerza que nuestra cultura de la velocidad no sabe reconocer. Tal vez por eso la contemplación de lo natural nos calma. No porque nos escape del mundo, sino porque nos recuerda cómo funciona realmente la vida. Nos devuelve un ritmo que no exige, que no presiona, que no acelera. Un ritmo que sostiene en lugar de agotar. Ralentizar es, en el fondo, reaprender de la tortuga, de la flor, del río. No para imitar su forma, sino para recordar su sabiduría. La sabiduría de avanzar sin violencia, de crecer sin prisa, de llegar sin correr. De confiar, incluso cuando nada parece moverse todavía, en silencio, bajo la superficie. El taoísmo nació de una observación silenciosa de la vida. No como una teoría abstracta, sino como una escucha profunda de cómo se mueven las cosas cuando no se las fuerza. Sus sabios comprendieron algo esencial: la realidad no necesita ser empujada para desplegarse. Tiene su propio orden, su propia inteligencia, su propio ritmo. A ese flujo lo llamaron el Tao. El Tao no es un dios ni una idea lejana. Es el movimiento mismo de la vida. El modo en que el día se transforma en noche. El modo en que el invierno se retira para dar paso a la primavera. El modo en que una herida cicatriza cuando dejamos de tocarla. El Tao no corre, pero nunca se detiene. No se precipita, pero todo se cumple en él. Desde esta mirada, el verdadero problema del ser humano no es la inacción, sino el exceso de intervención. La necesidad constante de controlar, acelerar, corregir. De imponer un ritmo mental a procesos que no responden a órdenes. El taoísmo llamó a este forzamiento Wei, y propuso su contrario, Wu Wei. No como pasividad, sino como acción justa, alineada, sin fricción innecesaria. Wu Wei no significa no hacer nada. Significa no hacer contra la corriente. Actuar cuando es el momento. Detenerse cuando no lo es. Como el agricultor que no tira de la planta para que crezca, pero tampoco la abandona. Riega, cuida, espera. Confía en el proceso. Esta confianza no es ingenua. Es una comprensión profunda de cómo funciona lo vivo. Muchas de las parábolas taoístas giran en torno a este punto. Historias simples, casi infantiles, que revelan verdades profundas. Un carnicero que corta siguiendo las articulaciones naturales del animal y nunca desafila su cuchillo. Un leñador que elige el árbol adecuado en lugar de luchar contra el más duro. En todas ellas aparece la misma enseñanza: la eficacia verdadera nace de la armonía, no de la fuerza. Ralentizar, desde esta perspectiva, no es perder tiempo. Es recuperar sensibilidad. Cuando vamos demasiado rápido, dejamos de percibir las señales sutiles que indican cuándo actuar y cuándo esperar. La impaciencia nos vuelve torpes. La prisa nos vuelve ciegos. El taoísmo no glorifica la lentitud por sí misma, sino la adecuación del ritmo. La naturaleza no actúa siempre despacio. A veces es fulminante. El rayo cae en un instante. La tormenta irrumpe con violencia. Pero incluso esa rapidez emerge de un largo equilibrio previo. De una acumulación silenciosa. Nada ocurre al azar. Todo responde a una maduración invisible. El error de nuestra cultura es querer solo el instante final, sin respetar el tiempo que lo prepara. Cuando intentamos vivir permanentemente en la aceleración, rompemos ese equilibrio. Vivimos en un estado de urgencia artificial que agota nuestros recursos internos. El cuerpo se tensa. La mente se dispersa. El corazón se cierra. El taoísmo observó hace siglos lo que hoy confirma la experiencia moderna: un ritmo forzado termina volviéndose contra quien lo impone. Por eso, ralentizar es un acto de sabiduría. No porque rechace la acción, sino porque la afina. Nos permite distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Entre lo que nace del miedo y lo que nace de la claridad. Entre el movimiento que nos acerca a la vida y el que nos aleja de ella. El sabio taoísta no busca hacerlo todo. Busca estar plenamente en lo que hace. Una sola acción realizada con presencia tiene más profundidad que 10 gestos precipitados. Esta calidad de atención transforma la experiencia. El gesto más simple se vuelve pleno. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Ralentizar también implica aceptar que no todo depende de nosotros. Que hay procesos que requieren ser acompañados, no dirigidos. Esta aceptación no es resignación. Es humildad. Reconocer que formamos parte de un orden más amplio que no controlamos, pero al que podemos armonizarnos.
Cuando dejamos de forzar, algo se libera. La tensión disminuye. La acción se vuelve más precisa. La vida fluye con menos resistencia. No porque hayamos renunciado a actuar, sino porque hemos aprendido a actuar desde el lugar correcto. El Tao enseña que lo blando vence a lo duro, que lo flexible sobrevive a lo rígido, que lo lento, cuando está alineado, llega más lejos que lo rápido cuando está desordenado. Estas no son metáforas poéticas. Son observaciones profundas de la realidad. Ralentizar, entonces, no es una técnica ni una estrategia. Es una forma de relación con la vida. Una forma de escuchar antes de intervenir. De sentir antes de decidir. De permitir antes de imponer. En ese espacio de pausa emerge una inteligencia distinta, más amplia, más serena. Y quizás ahí reside el verdadero poder del taoísmo. No en prometer control, sino en enseñar confianza. No en ofrecer atajos, sino en recordar el camino natural. Un camino que no siempre es rápido, pero que es profundamente justo. Cuando vivimos apresurados, no solo se acelera nuestro cuerpo, se fragmenta nuestra atención. Estamos aquí, pero no del todo. Caminamos, pero la mente va unos pasos adelante. Escuchamos, pero ya estamos preparando la respuesta. Esta dispersión constante se ha vuelto tan habitual que casi no la notamos. Y, sin embargo, es una de las mayores pérdidas de nuestra época. La prisa no solo roba tiempo, roba presencia. Nos acostumbra a vivir en tránsito permanente, como si el ahora fuera solo un pasillo hacia algo más importante que siempre está por venir. Así, el instante presente se vacía de valor. Se convierte en un medio, nunca en un lugar donde quedarse. Y cuando la vida se vive siempre en función de lo siguiente, algo esencial se nos escapa. La atención fragmentada tiene consecuencias profundas. No habitamos plenamente lo que hacemos. Las conversaciones se vuelven superficiales. Los encuentros se empobrecen. Incluso el descanso está invadido por pensamientos pendientes, estímulos que reclaman nuestra mirada. El cuerpo se detiene, pero la mente continúa corriendo. El taoísmo propone otra forma de estar. No una presencia forzada o tensa, sino una apertura natural a lo que es. Estar donde estamos, sin dividirnos. Cuando la atención se unifica, la experiencia se vuelve más rica. No porque cambie lo que ocurre, sino porque cambia la manera de percibirlo. Quien ralentiza comienza a ver lo que la prisa vuelve invisible. El juego de la luz sobre el agua. El sonido del viento entre las hojas. El ritmo de la respiración. Detalles simples que siempre estuvieron ahí, esperando. La lentitud no añade nada al mundo. Solo quita el velo de la urgencia. Esta presencia transforma lo ordinario en extraordinario. Una taza de té deja de ser un trámite y se convierte en un ritual. Un paseo se vuelve una exploración. Una conversación sencilla se profundiza en un encuentro real. La vida se revela en lo simple cuando estamos disponibles para ella. La prisa, en cambio, nos empuja a reaccionar. Respondemos antes de comprender. Actuamos antes de sentir. Este modo reactivo nos aleja de nosotros mismos. Vivimos a la defensiva, siempre corriendo detrás de lo que sucede. La lentitud devuelve la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Responder implica pausa. Implica escucha. Implica permitir que lo que ocurre nos atraviese antes de actuar. Esta diferencia es sutil, pero cambia todo. Una respuesta nace de la claridad. Una reacción nace del miedo o del hábito. El taoísmo invita a recuperar ese espacio intermedio donde la conciencia puede intervenir. Cuando la atención se aquieta, el tiempo cambia de cualidad. Deja de ser una línea que se agota y se convierte en un espacio que se habita. Cada instante gana profundidad. El silencio deja de ser incómodo y se vuelve fértil. En ese silencio, algo se ordena. Ralentizar no significa aislarse del mundo. Permite una relación más íntima con él. Miramos las cosas no solo por lo que nos ofrecen, sino por lo que son. Esta mirada devuelve dignidad a lo cotidiano y nos devuelve a nosotros mismos. La presencia transforma también la relación con los demás. Escuchar sin prisa es raro hoy. Estar realmente disponible para otros sin pensar en lo siguiente es casi revolucionario. Y, sin embargo, es ahí donde nacen los vínculos reales. Cuando dejamos de correr, no perdemos intensidad. Perdemos ruido. Y en esa pérdida aparece una claridad tranquila.
Una lucidez suave que no necesita imponerse. Simplemente ve. Tal vez por eso ralentizar asusta. Porque nos obliga a estar. A sentir. A no escapar. Pero también por eso sana. Porque nos devuelve a la experiencia directa de estar vivos. Ralentizar no significa rechazar toda forma de velocidad. El taoísmo no propone una lentitud rígida ni un retiro del mundo. Propone algo más sutil y más exigente, aprender a discernir el ritmo justo. Saber cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo simplemente dejar que las cosas sigan su curso natural. Uno de los grandes malentendidos de nuestra época es pensar en términos de extremos. O vamos rápido o no hacemos nada. O producimos sin pausa o caemos en la inercia. Pero la vida no funciona así. La naturaleza misma es un equilibrio dinámico entre movimiento y reposo. Hay momentos de expansión y momentos de recogimiento. Ambos son necesarios. Ambos se sostienen mutuamente. El taoísmo llama a este equilibrio el justo medio. No como una regla moral, sino como una sensibilidad. Una capacidad de sentir qué es apropiado en cada situación. El agua es su metáfora favorita. A veces fluye suavemente. A veces se precipita con fuerza. Pero nunca actúa contra su propia naturaleza. Se adapta al terreno sin perder su esencia. En nuestras vidas, hemos perdido esta sensibilidad. La aceleración constante nos empuja a actuar incluso cuando sería más sabio esperar. Confundimos urgencia con importancia. Ruido con señal. Movimiento con avance. Así, agotamos nuestras energías en acciones que no están alineadas con lo que realmente importa. Ralentizar introduce un espacio de discernimiento. Un intervalo entre el impulso y la acción. En ese intervalo aparece la posibilidad de elegir. Elegir no desde el miedo a quedarse atrás, sino desde la claridad. No desde la presión externa, sino desde una comprensión interna del momento. El sabio taoísta no se aferra a un ritmo fijo. No se encierra en una lentitud dogmática. Sabe acelerar cuando la situación lo requiere. Actúa con rapidez cuando la urgencia es real. Pero esa rapidez nace de un largo silencio interior. De una atención cultivada. No es una huida, es una respuesta precisa. Nuestra cultura, en cambio, vive en una urgencia permanente. Todo parece inmediato. Todo parece crítico. Pero cuando todo es urgente, nada lo es realmente. Perdemos la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio. El ritmo justo se diluye en una carrera sin dirección. El equilibrio del que habla el taoísmo no es cómodo al principio. Requiere atención. Requiere escucha. Requiere aceptar que no siempre sabemos qué hacer de inmediato. Pero en esa espera se revela una inteligencia más profunda. Una inteligencia que no calcula, sino que siente. Hay momentos en los que avanzar rápido es correcto. Tomar una decisión. Proteger lo que es frágil. Aprovechar una oportunidad que no se repetirá. Pero esos momentos son raros. Y su justeza proviene precisamente del hecho de que no vivimos siempre acelerados. Del mismo modo, hay momentos en los que detenerse es la acción más sabia. Descansar. Integrar. Dejar de cantar lo vivido. Nuestra cultura desprecia estos tiempos porque no producen resultados visibles. Pero sin ellos, toda acción se vacía. El ritmo justo no es una fórmula. Es una relación viva con el tiempo. Una danza entre hacer y no hacer. Entre intervenir y permitir. Cuando aprendemos a habitar ese ritmo, evitamos dos extremos, el agotamiento de quienes corren sin cesar y el estancamiento de quienes temen moverse. Ralentizar, entonces, no nos vuelve pasivos. Nos vuelve precisos. Nos permite actuar con menos esfuerzo y mayor eficacia. No porque hagamos más, sino porque hacemos lo que corresponde. Quizás la verdadera sabiduría no consista en ir más rápido ni en detenerse por completo, sino en saber escuchar el momento y responder a él con justeza, sin violencia, con atención plena, y respeto profundo, consciente, constante, interior, serena, presente, viva ahora plenamente. Hay un movimiento profundo que atraviesa toda la enseñanza taoísta. Lo llaman el retorno. No un regreso hacia atrás, sino un volver a lo esencial. Todo lo que se aleja demasiado termina, tarde o temprano, regresando. Las estaciones vuelven. El día retorna a la noche. La respiración sale y vuelve a entrar. La vida misma es una oscilación constante entre ir y volver. Ralentizar es entrar conscientemente en ese movimiento. Dejar de huir hacia adelante.
Dejar de perseguir sin cesar lo siguiente. Volver a ese punto simple donde la vida se sostiene por sí misma. No como un acto de renuncia, sino como un gesto de confianza. Confiar en que no todo necesita ser empujado para existir. Cuando dejamos de correr, algo se acomoda por dentro. La mente se aquieta. El cuerpo se suaviza. El corazón se abre. Aparece una alegría discreta, silenciosa, que no depende de logros ni de velocidad. La alegría simple de estar vivos. El taoísmo enseña que el mayor error del ser humano es creer que debe conquistar la vida. Pero la vida no se conquista. Se acoge. Como el agua acoge la forma del cuenco. Cuando dejamos de imponer, comenzamos a participar. Ralentizar no es huir de las responsabilidades. Es arraigar nuestras acciones en un suelo más profundo. No es rechazar el esfuerzo, sino purificar la intención que lo sostiene. Desde ahí, cada gesto se vuelve más justo. Cada paso, más ligero. Existe un tiempo que no es el de los relojes. Un tiempo sin urgencia. En ese tiempo, las cosas suceden cuando están listas. El camino se revela a quien sabe detenerse. Tal vez por eso ralentizar requiere coraje. Porque nos confronta con el silencio. Pero es ahí donde algo se transforma. Lo que parecía vacío se vuelve espacio. La prisa se disuelve lentamente dentro. El camino más directo hacia una vida plena no siempre es el más rápido. A veces hay que detenerse para ver. A veces hay que ralentizar para avanzar de verdad. Si este video resonó contigo, tómate un momento. Respira. Y si deseas seguir explorando estas enseñanzas sobre el ritmo, la presencia y la sabiduría antigua, suscríbete al canal y dale like al video. Nos encontramos en el próximo Silencio Compartido.